es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Para mí es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir un poco de la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. El día de hoy quiero continuar con la línea que hemos estado siguiendo en las últimas transmisiones, y me gustaría seguir con el capítulo 3 de Josué. Recordemos que el capítulo 1 del libro de Josué, lo que había pasado es que el Señor había investido de poder a Josué y le había dicho que Él iba a estar con él, que no lo iba a dejar, que no lo iba a abandonar, y que así como estuvo con Moisés, su siervo, iba a estar también con él. Solamente que le dijo en 3 ocasiones: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente en la segunda ocasión, y le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y siempre le daba una promesa y después le recordaba que tenía que ser valiente y que tenía que esforzarse. Va con su pueblo y le dice:
vamos a estar contigo. El pueblo le responde a Josué: como seguimos a Moisés, te vamos a seguir a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés, y que te esfuerces y seas valiente. Y él toma esa postura del pueblo y los empieza a comandar, y manda a 2 espías a reconocer la tierra prometida, y es donde encuentran a Rahab, que como ya vimos, Rahab hace una declaración de que Jehová es Dios, de que el Dios del pueblo que los iba a atacar era el Dios verdadero, y decía: el temor de su Dios ha caído sobre nosotros, porque hemos escuchado cómo es que hizo grandes proezas en medio de ustedes, de tal manera que está desfallecido este pueblo. Yo reconozco que Él es Dios del cielo y de la tierra. Entonces, con esa confianza, ella les pide a ellos que así como les hizo misericordia, que ellos también tengan misericordia con ella y con su familia, y que le permitan poder guardar su vida y de todos los suyos. Entonces ella recibe un trato de parte de ellos y recibe una promesa de que la van a rescatar, de que así como ella hizo misericordia con ellos al esconderlos del rey de Jericó y de esconderlo de los soldados, ellos también harían misericordia con ella, y le dan una señal, un trapo rojo que ella tiene que colgar en su ventana. Y es así como Rahab termina salvando su vida y la vida de su familia. Entonces, una vez que en el capítulo 2, versículo 24, volvieron esos espías a Josué y le dicen: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y con esa confianza, muy distinta a la confianza que habían tenido hacía 40 años sus padres y sus abuelos, donde decían que eran como langostas, que no iban a poder vencerlos porque eran muy grandes, eran muy fuertes. Ellos decían: todo el pueblo desmaya delante de nosotros, sabemos que Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y en esa confianza, Josué, en el capítulo 3, les dice a su pueblo, les dice que ellos descansaran, que reposaran, y después de 3 días ellos iban a recorrer el campamento. Y es donde encontramos en el versículo 3 del capítulo 3 y 4, que dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y continúa diciendo: pero entre ustedes y ella, el arca, haya una distancia como de 2000 codos, y no se acerquen a ella. Recordamos que en el arca del pacto estaba la presencia de Dios, y nadie la podía tocar excepto los levitas, que la podían cargar, y tampoco la podían tocar, pero a través de unas varas ellos la llevaban cargando. Entonces Josué le dijo al pueblo, versículo 5: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y Josué da toda una serie de instrucciones ahí. Pero sabes, hoy quiero tomar este río Jordán como una analogía de las situaciones que pasan en nuestra vida. En Josué podemos encontrar en todo el libro la historia de cómo Dios les había prometido la tierra a sus padres, pero sus padres no recibieron palabras de aliento. Sus padres recibieron palabras de terror, palabras de temor,
palabras que los destruyeron porque su corazón no estaba alineado al propósito de Dios. Recordemos que ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. De tal manera que en cuanto entraban a la primera prueba, ellos llegaban con Moisés y le decían: mejor hubiera sido que estuviéramos allá en Egipto, que allá hubiéramos muerto, porque al menos, aunque éramos esclavos, teníamos que comer, teníamos casa, teníamos un lugar donde poder recostar la cabeza, teníamos la panza llena. Entonces, ellos nunca permitieron que su corazón saliera de Egipto. Y Dios les decía: es que yo tengo una tierra que fluye leche y que fluye miel. Una tierra en la que la abundancia es de una magnitud que nunca la has visto. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con alguien que a veces logra salir del mundo, pero el mundo no sale de su corazón? Y que sigue recordando los logros, y que sigue recordando las victorias, y que sigue recordando lo bueno que era para hacer las cosas del mundo. Su corazón no está de lleno con Dios. Eso es algo muy interesante, porque Dios no nos pide medias tintas. De hecho, nos dice que somos calientes o somos fríos, pero que no podemos ser tibios. El blanco y el negro existen, el gris lo inventaron los que no quisieron comprometerse realmente con Dios. Y Dios nos promete una tierra de abundancia, nos promete una tierra en la que Él va a estar cuidando de nosotros, nos promete una vida mejor a su lado, que no significa que no vayamos a tener problemas, no significa que no vayamos a tener problemas, pero Dios va a estar con nosotros en todo momento. Y entonces, en el Jordán, el día de hoy quiero rescatar tres cosas que aprendemos para poder pasar el Jordán como lo hizo el pueblo de Israel. Y la primera de ellas la encontramos en el versículo 3 y 4, y dice así: mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas, los sacerdotes que la llevan, ustedes van a salir de sus lugares y van a marchar en pos de ella. ¿A fin de qué? A fin de que sepan el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes por este camino. Ellos necesitaban la guía de Dios. Ellos necesitaban que la presencia de Dios dentro de esa arca del pacto fuera delante de ellos. ¿A fin de qué? A fin de que les mostrara el camino, a fin de que les indicara el camino. Y la palabra de Dios dice, su palabra misma, que es útil para enseñar, es útil para guiar, para redarguir, es útil para todo lo que nosotros necesitamos. Es un manual de vida y es algo que nosotros tenemos que tener siempre a la mano, porque todo lo que está escrito en esta palabra, en esta Biblia, es palabra de Dios y es directriz y es guía. Y hay veces que nosotros caemos en el error de querer comparar nuestra vida con la vida de alguien más, cuando realmente la tenemos que comparar con la palabra de Dios. Y queremos comparar nuestra doctrina con la de otra iglesia, con la de otra denominación. Queremos comparar el estilo de predicación con la de otro pastor, el estilo de alabanza con aquel grupo, y empezamos a caer en sensaciones, empezamos a caer a veces en doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, porque no estamos yendo en pos de la presencia de Dios y de su guía a través de su palabra. Cuando una persona empieza a seguir a Dios, que dice: yo quiero dejar mi mala manera de vivir, yo quiero dejar el camino que llevaba, indudablemente necesita ir en pos de esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es guía. La palabra de Dios nos dice lo que nosotros podemos hacer. Ahora en la semana, por cuestiones de la pandemia, tenemos que traer todas las personas cubreboca. Aquí
en donde estamos grabando esta predicación, las temperaturas suben de 40 grados. En verano en Ciudad Obregón suben de 40 grados las temperaturas. Si le sumamos el calor interno que trae un vehículo, puede llegar arriba de 50 grados. Es algo muy desesperante y muy sofocante traer un cubrebocas. Pero haga calor o no haga calor, nosotros por ley lo tenemos que traer. Otra cosa es que hay un pequeño aparato que nos abraza, que se llama cinturón de seguridad, y que lo tenemos que traer. Y hay una multa si no lo traemos. Es algo muy interesante porque en esa semana yo dije, tengo mucho calor, y lo que hice fue quitarlo y ponerlo aquí en la parte de abajo. Aquí lo traía. Y así iba y pude respirar un poco más. Me sentí un poco liberado. Y por lo que quieran, por prisa, no me puse mi cinturón de seguridad. Antes de llegar a mi trabajo, yo siempre voy en una recta y doy vuelta a la derecha, en una esquina, hacia una calle que no puedo ver mucho porque hay unos edificios, hay un supermercado. Y entre el supermercado y el edificio de mi trabajo, ahí siempre está una patrulla. Y cuando yo iba a dar vuelta, me acordé que estaba la patrulla. Y lo que hice fue hacer una pequeña pausa, jalé mi cinturón de seguridad, lo puse y me puse el cubrebocas, porque iba a pasar enfrente de la autoridad. Le podríamos dar muchas interpretaciones a esto, pero creo que una muy sencilla es que así como esa autoridad me sirve para acordarme que no traía mi cinturón de seguridad, me redargulló y me tuve que poner mi cinturón de seguridad, porque si yo no seguía lo que la autoridad estaba diciendo, iba a tener un castigo, iba a tener una consecuencia. Me tuve que poner mi cubrebocas aunque tuviera calor. Así la palabra de Dios es una guía para nosotros. Todos los mandamientos, todas las reglas que están aquí nos están dando libertad. Y las reglas de Dios dan libertad. Las reglas de Dios son un cerco entre lo que nosotros podemos hacer y lo que no deberíamos de hacer, que sí lo podemos hacer, porque la misma palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ni me edifica, entre lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer. De tal manera que así como esa patrulla, a mí me sirvió para recordarme que había una ley y que había un reglamento que tenía que seguir. La palabra de Dios también me sirve para recordarme que hay una ley y que hay un reglamento que yo tengo que seguir, pero esa ley y ese reglamento son para mi bien. Así como ponerme el cinturón de seguridad va a salvar mi vida en caso de algún accidente, así como el cubrebocas va a salvar mi vida de una enfermedad, de una dolencia, de una situación incómoda, así la palabra de Dios realmente lo que quiere hacer es guardar nuestra vida. Y por eso al pueblo de Israel, al pueblo judío, le decía, levántate, vas a pasar, vas a ver hacia dónde va el arca y vas a seguir esa arca. Porque esa era la directriz. Al igual que la palabra de Dios es directriz para nosotros ahora. Y esa es la primera cosa. Lo primero es que para poder hacer las cosas que nos salgan bien, poder salir de esos problemas, de esas situaciones representadas por ese Jordán, nosotros tenemos que ir en pos de la palabra de Dios. Y en Josué 1:8 ya se lo había dicho, le había dicho, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Está hablando del libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de ti, nunca se apartará de tu boca este libro, esta ley, porque entonces lograrás hacer lo que tú tienes pensado hacer. Entonces harás prosperar tu camino. Todo lo que hagas te saldrá bien. Y a ellos les estaba diciendo
vayan en pos del arca, porque ustedes no conocen el camino. Ustedes nunca han pasado por ahí. Pero ¿sabes una cosa? Los levitas tampoco habían pasado por ahí. Pero la presencia de Dios iba guiándolos a ellos. Y todos en algún momento estamos en una de estas tres partes. Estamos en las situaciones, en los problemas, en las pruebas que están representadas por este Jordán. Todos estamos dentro de la prueba, estamos saliendo de la prueba o estamos a punto de entrar en una prueba. Y aquí está el pueblo de Israel a punto de entrar al Jordán. En el versículo 5, le dice Josué al pueblo, le da la segunda instrucción y que esta es crucial para que podamos tener éxito para salir del Jordán. Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. La segunda es santificarse. La primera es ir en pos de la palabra de Dios. Que mi corazón esté dispuesto a seguir la palabra de Dios. Mi corazón tiene que ir en pos de Dios. La segunda es santificarnos. Y hay veces que tenemos una postura firme, que tenemos una postura delante de una situación que no es correcta. Y la burla es, qué santurrón, qué santurrón, qué religioso, qué radical. Y vemos la palabra santo o santurrón como algo que no debería ser. Cuando Dios vez tras vez nos dice santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Sin santidad nadie verá a Dios. Sed santos como yo soy santo. ¿Y qué significa ser santo? Significa apartarnos del mal. Significa, si nuestro corazón ya está dispuesto hacia Dios, si nuestro corazón ya está buscando a Dios, entonces yo tengo que buscar ser como Dios. Yo tengo que separarme del mal. Yo tengo que rechazar lo que Dios rechaza. Aún así se disfrace de algo bueno. Aún así, emocionalmente a mí me parezca que eso es correcto y que eso lo deberíamos hacer. Ahorita hay una frase muy interesante que dicen, amor es amor. Pero lo dicen para poder sustentar cosas que van en contra del amor, que la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y se escucha muy bonito decir es que amor es amor. Sí, Dios es Dios. Pero no es como yo quiero y como tú quieres. Estas cosas, santificarnos, no es una opción para el pueblo de Dios. Ser santos no es una opción. Ni está sobre la mesa si queremos o no queremos. Ni siquiera está sobre la mesa santificar una parte de nuestra vida y otra no. Dice, santifíquense, porque mañana Dios hará maravillas en medio de ustedes. La forma, la llave, si quieres verlo así, es la santidad. La llave que de pronto por ahí dicen que se abran los cielos, pues la llave que abre los cielos es la santidad. La llave que abre la puerta en la que está la bendición maravillosa que Dios tiene para tu vida, para mi vida, y que la deja cerrada, es la santidad. Sin santidad es imposible agradarle a Dios. Sin santidad es imposible que Dios haga maravillas en nuestra vida. ¿Qué significa? Que si yo trato de apartarme del mal, los problemas nunca van a llegar. No, claro que no, los problemas van a llegar porque son parte de nuestra vida. Son parte de nuestra vida cristiana, son parte de nuestra vida secular. Pero sabemos que a través de la santidad, Dios obra maravillas
y obra grandes cosas de las cuales nosotros decimos, wow, ¿cómo Dios hizo eso? Yo no me esperaba que Dios hiciera eso. Pero dice, santifíquense porque mañana Dios va a hacer maravillas entre nosotros. Santifíquense. La primera cosa es poner nuestro corazón dispuesto a Dios. La segunda cosa es santificarnos, es apartarnos del mal, es desechar todo lo que Dios desecha y abrazar todo lo que Dios abraza, es seguir su voluntad, es seguir los preceptos y las indicaciones que están en la Biblia, porque a través de ellas tenemos libertad. Mucha gente dice, es que la Biblia es anticuada, es que la Biblia ya no se usa, ya está fuera de moda. La palabra de Dios no caduca, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no va a caducar. Y esto va a ser vigente hasta que Dios regrese de nuevo por su pueblo. Y va a ser vigente en el juicio final, porque a través de esta palabra es que nosotros vamos a ser juzgados. Pero a través de la sangre de Cristo es que vamos a ser librados. Porque somos culpables según los cargos. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Ni tú ni yo. No somos justos. Entonces, nosotros que no somos justos no podemos estar delante de Dios, pero a través de Cristo tenemos esa santidad, tenemos esa pureza, tenemos esa limpieza de nuestra alma, de nuestros pecados, y es solamente por la misericordia de Dios que en aquel día no vamos a ser consumidos. Estás en medio de problemas, santifica tu vida. Estás en medio de situaciones que te dan temor, santifica tu vida. Estás en medio de enfermedad, santifica tu vida. Sé un corazón más dispuesto a Dios. Dios les había dicho, yo les he dado la tierra prometida. Yo les he dado la tierra prometida y todo lo que la planta de su pie pisare, yo se los doy por heredad. Pero ¿sabes? Cuando iban a esa tierra prometida, a esa bendición de Dios, a esa promesa de Dios, había un río que en su parte más delgada es de 500 metros y en su parte más ancha es de 3 kilómetros. Y podrías decir, pues lo puedo nadar. Pero pasaron 40 años en el desierto. Y en el desierto no hay muchos lugares para aprender a nadar. Podrían haber dicho, pues es que vamos a construir balsas. Pero ¿cuánto tiempo tardarían en construir balsas? A lo mejor unos palos y nos abrazamos y ahí vamos nadando, pataleando nomás. Pero había niños, había ancianos, había mujeres, había enfermos, había mujeres embarazadas, había muchas cosas que no permitían que se hicieran de la manera correcta. Había un imposible ahí porque no sabían nadar, no tenían barcos, no tenían nada para pasar, no había un puente. Lo único que había era la promesa de Dios de que les había dado la tierra prometida, pero tenían que pasar el Jordán. Y cuando Dios nos hace las promesas, regularmente hay un Jordán en medio. Entonces, ¿cómo le hago para pasarlo? Dios me dijo que Él tiene promesas para mí, tiene bendiciones para mí. Y no me va a quitar el Jordán del medio. Lo que va a hacer es que Él me va a hacer pasar en seco el Jordán. Por su amor, por su misericordia y por su palabra. Y la tercera cosa la encontramos en el versículo 13. Dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se sienten en el arca, en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Cuando tus pies estén en el agua del Jordán, entonces
Dios va a abrir el Jordán. A los levitas les había instruido que se mojaran los pies. Porque Dios nos prometió la victoria, pero no nos prometió que nos iba a librar de la batalla. Nos prometió la tierra y nos dijo que Él nos iba a dar un lugar de una bendición y de una magnitud que nosotros no podemos dimensionar. De que nunca hemos visto a lo mejor y que mi ojo, mi mente no se puede ni siquiera imaginar. Y de pronto me encuentro un Jordán, algo imposible. Pero Dios dice, mójate los pies. Dios nos manda a tomar acción directa. Es que, Señor, tengo miedo, yo no sé nadar, no te preocupes, yo lo voy a abrir. Es que, Señor, no tengo una balsa, no te preocupes, es que yo lo voy a abrir. ¿Tú crees que este pueblo no se quejó? ¿Tú crees que este pueblo no tenía miedo? ¿Tú crees que este pueblo iba caminando y veía que el agua le llegaba a los tobillos y decía, pues está bajito? Y seguían caminando los del arca y de repente les llegaba a las rodillas, de repente les llegaba a los muslos. Pueden haber visto cómo el Jordán no pasaba nada. Y de pronto, conforme a la promesa de Dios, se divide el agua. Para que ellos pasen en seco. Para que el pueblo de Dios pase en seco a través de esos problemas. Dios nos ha dado una promesa de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él nos ha dado una promesa de que nos va a abrir el Jordán y que vamos a pasar en seco. Esta generación que no había visto cómo se abría el mar en su totalidad. Toda esa generación había muerto. La generación que ha visto el poder de Dios, que ha visto la columna de fuego, que había visto esa nube que los acompañaba en el día, había muerto por no creerle a Dios, excepto Josué y Caleb. Y aquí estaba esta generación de los nacidos en el desierto, que habían escuchado el poder de Dios, pero que no lo habían visto, viendo cómo el mar se abría, cómo el Jordán se abría, de la misma forma que el mar se había abierto para sus padres. No hay otra forma de ver a Dios en acción de una manera tan maravillosa como la vieron ellos, que metiendo nuestros pies al agua. Créele a Dios. Cree en Dios que Él va a abrir el Jordán. Ese Jordán de problemas, de situaciones, lo va a abrir para que su pueblo pase en seco. Atrévete a mojarte los pies. Alinea tu corazón a los deseos de Dios. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y permite que sea Dios esa guía. Que sea esa guía de tu vida. Y santifícate, porque Dios va a hacer maravillas en tu vida. Santifícate porque esa es la llave para todas las bendiciones de Dios. Del capítulo 4, versículo 18, dice la palabra de Dios: aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. El Señor sostuvo las aguas hasta que su pueblo pasó en seco. El Señor sostuvo las aguas del Jordán hasta que su pueblo salió librado. Y no importa cuánto tiempo tarde esta pandemia. No importa cuánto tarden las finanzas. No importa cuánto tarde en llegar la salud. No importa cuánto tarden todos los problemas que nos puede mandar el mundo, el diablo y quien tú quieras. Dios tiene el control absoluto de todo y Él te ha dicho que te va a librar.
nunca te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Así como lo fortalecí a él, te voy a fortalecer a ti. Así como abrí el mar rojo, lo voy a abrir para que pases el Jordán, dijo. Y así como abrió el Jordán, el Señor tiene el poder de abrir las aguas y de permitir que su pueblo pase en seco. Y sabes, me encanta cómo termina. El versículo 23 dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teman a Jehová, nuestro Dios, todos los días. Los problemas sirven para ver el poder de Dios por sobre todas las cosas. Sirven para santificarnos, sirven para ayudar que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios, pero sirven para que los demás pueblos reconozcan que Dios es soberano, que Dios es poderoso y que Él es el Rey del universo. Así que si hay un Jordán delante de ti, no temas. No temas porque Dios tiene el poder de abrirlo. Dios tiene el poder de abrir ese Jordán y de permitir que su pueblo pase en seco. Y si tu vida en este momento ha sido tocada por enfermedad, santifícate. Si tu vida ha sido tocada por problemas, santifícate. Si tu matrimonio ha sido tocado, santifícate. Si cualquier situación tienes, santifícate, porque mañana Dios va a hacer maravillas y todos los pueblos van a reconocer que Él es Dios. Y nosotros vamos a gozarnos y vamos a alabar a Dios, reconociendo su grandeza, cantando las maravillas y diciendo, ¡Ea! ¡Qué grande y maravilloso es nuestro Dios! Que el mundo sepa que hay Dios tan grande que no tiene igual, que no hay otro Dios como nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.